Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de cada uno de los participantes y no representan la posición de Café entre Libertarios o del Partido Libertario MX. Esto es Café entre Libertarios, el podcast del Partido Libertario MX en que miembros y simpatizantes nos reunimos a discutir, contrastar y profundizar en las ideas de la libertad. Bienvenidos. Mucho tiempo que ya no me ves por aquí. Va que va. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro Café entre Libertario. Esta vez con Marco. Qué milagro que nos visitas, Marco. Bienvenido. Gracias, Fernando gracias. Salazar, desde Aguascalientes. Rubén Flores, su servidor de aquí desde San Luis Potosí. Eh, la semana ha estado movida, a pesar de que parezcan cosas muy reiterativas. Desde la ministra que sigue plagiando, bueno, ya ha plagiado toda su vida, supongo, pero apenas se va descubriendo todo su entramado. Eh, la terrible noticia de una matanza. Luego le agregan ahí el adjetivo extrajudicial como si lo necesitara, como si hubiera otro tipo de matanzas, pero bueno, una matanza extrajudicial a cargo de militares, que ya admitieron que sí sucedió la matanza y que pues están ahí medios perdidones con entender cómo funciona su función. Tenemos el tema de Tesla, tenemos ya definición para que Tesla ponga su planta en Nuevo León. Parece que a López no le prestaron el control remoto, nada más estuvo ahí haciendo berrinches, ensuciando la negociación, pero bueno, parece que no tenía mayor injerencia ahí en el tema. Y pues ya lo platicaremos. Eh, Marco, ¿cómo ves los temas? ¿Cómo ves la agenda? Está interesante, son temas escabrosos donde los límites morales se ponen a prueba. Va a estar muy interesante. Como tú dijiste, no parece muy movida, pero sí estuvo bastante movida. Sí. Fer, buenas noches. ¿Cómo ves los temas? ¿Por dónde le empezamos? No sé, a mí me encanta esa cosa de Tesla pelaste, AMLO. Es la pelaste. Empecemos por la Bueno, economía. Bueno, pues Bueno, a ver, contexto veloz para que ustedes se vayan a la parte profunda, medular y la metanoticia y le den el enfoque libertario como Dios manda. Eh, Tesla anunció ya hace un rato que quería poner una planta de Tesla ahí en Elon Musk anunció que quería poner su planta de Tesla en Nuevo León, cerca de Monterrey. Samuel estaba muy contento, y Andrés Manuel empezó hace unas semanas con el berrinche de que él no iba a dar los permisos para que Tesla se pusiera en Nuevo León. Como si dependiera de él, de alguna manera, el funcionamiento de la economía, porque él cree que este es su país y los demás somos sus súbditos, somos su provincia o una cosa así. Y el señor virrey puede decidir dónde se ponen las empresas y dónde no. Ese es el enfoque. ¿Ustedes creen que por ahí va la parte importante de todo este asunto, de este enfoque virreinal que le quiere dar al país Andrés Manuel? ¿O por dónde van los tiros de verdad? adelante, Fer. pues mira, la verdad, yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Es el típico cuate que si lo invitas a una boda llega vestido de novio o llega con ropón a un bautizo, ¿no? Lo importante es él. Entonces, fue un poquito ridículo. A mí lo que me encantó, porque eso fue, o sea, de verdad que debe de ser muy difícil y doloroso ser un chairo maromero, ¿no? Que escucha a Andrés Manuel decir antes, si no se pone en Tabasco, tenemos mucha agua.
no lo va a permitir, no va a haber permiso. Y entonces deciden al final ponerlo donde ya dijo Elon Musk que lo iba a poner, ¿no? Y dice, no, pero es que hay compromisos. Y todos los chairos, ¡Lo logró! ¿Qué logró, güey? ¿No? ¿Qué logró? O sea, dejar en claro, o una vez más, ¿no? Que el señor está loco y que pues todos los loquitos del país los logró aglomerar en pos de él, ¿no? Es como, ahora sí que es el ganso, ¿no? Me canso, ganso, no importa lo que diga el ganso, ahí van los gansitos atrás, ¿no? Entonces, ahora, eso es un triunfo, es una derrota. Para el PG no es una derrota, ¿no? Ya ha demostrado infinidad de veces que ser un imbécil no lo afecta en absolutamente nada, ¿no? ¿Será bueno para Nuevo León? Definitivamente, ¿no? Hay que pensar que un empresario de ese tamaño, ¿no? Con esa capacidad de inversión, pues está arriesgando mucho. Aunque digan, es que lo hace con crédito, es que lo hace con dinero que no es suyo, no. La deuda, lo que debe, lo que va a deber de eso, sí es suyo, ¿no? Entonces, todo lo que tienen que estudiar es no solamente si hay agua o no hay agua, ¿no? Es que hay agua, pues entonces lo va a poner en medio del Océano Pacífico, pendejo, ¿no? ¿No? Tiene que ver si hay infraestructura, si hay mano de obra calificada, si hay con todos los requisitos que se requieren para que sea lo más productiva posible, ¿no? Y pues por ese lado yo lo veo muy bien, qué bueno que lleguen más inversiones a pesar del obradorato, ¿no? Será porque ya saben que no puede cambiar la constitución y no puede quitar la propiedad privada. Pero yo creo que por ahí va. En, en- a mí me agrada la parte en que se la peló López Obrador. Esa parte, igual que tú, la comparto bastante. O sea, el vato, como rey, dice, oye, yo voy a poner a los que a mí me agraden donde yo quiera, como es la costumbre de estos dictadosuelos, ¿no? Ellos van a dictar cómo funciona la economía. Y le salió el tiro por la culata. Al final de cuentas, la realidad, como dicen, el peor enemigo del socialismo es la realidad, ¿no? Y la realidad mostró que Monterrey es o todo ese estado, Nuevo León, es el mejor lugar para hacer negocios. Y todos los índices lo demuestran. Esa parte, qué bien que se haya cumplido, qué bien que no haya podido llegar a más el poder del presidente. Todavía hay esperanza para México en que no tiene todo el control él, aunque él lo quisiera. Sabemos que él no es hambriento de dinero, es hambriento de poder. Y siempre sus caprichos, a veces como dice Rubén, solamente por dar la contra y mostrar su poder, va a intentar hacer. Y en este caso no pudo. No es una derrota, simplemente es un pequeño berrinche que no le salió bien. Pero a largo plazo, en mi caso, eh, yo veo que Musk, pese a ser un personaje muy rebelde, de acuerdo al sistema que ahorita domina, eh, eh, la revista Business Insider ha demostrado que ese señor ha vivido más de subvenciones que de lo que ha inventado. Entonces, él está en busca, más que de vender sus vehículos y sus inventos, está en busca de subvenciones. Y el gobierno de Estados Unidos ya le ha dado bastante. Entonces está empezando a expandir su dominio en busca de subvenciones y México tiene bastantes subvenciones a favor de las energías renovables. Entonces el norte de México, por sus características climáticas y del ecosistema que hay ahí, es ideal para ese tipo de cosas. Es donde más hay eh, especialmente plantas eléctricas eólicas. Y las facilidades que dan y los impulsos fiscales y los bonos y las subvenciones que dan son muy atractivas y Elon Musk se dio cuenta. Entonces vino más a México a buscar una subvención que a mejorar las cosas o que vender para mí, sus carros eléctricos, ¿no? Entonces, México, que es uno de los líderes en mercantilismo estatal, está demostrando que está haciendo lo mismo, está favoreciendo ciertas energías, ciertas empresas y perjudicando a otras. Más que a largo plazo, lo que va a ocasionar es que las subvenciones aumenten y sabemos muy bien que a largo plazo son muy críticas para un país. Puede verse muy barato en el principio, en el inicio,
pero con el tiempo esas subvenciones van siendo un cáncer que va drenando la economía de un país. Entonces, por un lado, festejamos que López Obrador no haya podido hacer lo que le dé la gana, pero por otro lado, estamos un poco preocupados de que se siga fomentando el mercantilismo estatal en el país. A ver, en el mundo ideal, las empresas se pondrían donde les convenga, donde puedan vender, donde encuentren materia prima, mano de obra calificada y punto. No tendrían que ver nada ni los gobernadores de los tenis fosfo, ni el señor presidente, ni tendrían por qué tener subvenciones, efectivamente, ¿no? Tendrían que poder rascarse con sus propias uñas o dedicarse a otra cosa. Entonces, ese sería el mundo ideal. Falta un montón para que efectivamente los autos eléctricos, la energía renovable, las fuentes de energía renovable, la eléctrica, eólica, etcétera, funcionen al 100 por sí mismas. Y también falta que las industrias petroleras dejen de meter la mano en los lobbies estatales para seguir teniendo el beneficio primordial de la primera mano en cualquier inversión, ¿no? Entonces, todo está del chueco, todo está de la fregada, pero bueno, hay pequeñas victorias que nos dan chance de reírnos un ratito. Y por otro lado, prometen que Elon Musk va a meterse con el litio mexicano, con el litio oye, que ya es 3 veces mexicano, pues Elon va a invertir o va a ayudar a extraer o va a ayudarles a comprárselo, no sabemos. Una nueva, en un nuevo capítulo de los chairos tragándose sus palabras, el litio 3 veces mexicano depende de Mosca ahora. Así es que qué padre, ¿no? Oigan, y bueno, pues por el otro lado, y ahorita sí que nos regresamos a este asunto, pero por el otro lado, pues está el tema de la militarización y sus horrorosas consecuencias. En Nuevo Laredo, de nuevo contexto veloz, eh, el domingo en la noche, probablemente lunes en la noche, unos chavos, dos de ellos ciudadanos americanos, bueno, con doble nacionalidad, andaban en Nuevo Laredo en su camioneta. Los militares los empiezan a seguir o a perseguir, no queda claro, para detenerlos, en lugar de cerrárseles, en lugar de hacerles alguna parada, pues los chocan por detrás, los chavos se detienen, los militares sin decir agua va al parecer por los testimonios más recientes, ni siquiera con la autorización de su superior al mando, abren fuego, matan a 5 chavos, dejan vivo a uno, bueno, dejan vivos a 2, a uno lo rematan, el otro, el que sale ileso, lo hacen confesar falsamente que tienen la culpa, y poco a poco empieza ya con los días a fluir ahí la información. El comandante ahí al mando, no sé qué cargo tenga, no era comandante, pero bueno, el que estaba ahí al mando de este convoy ya salió a desmentir las primeras versiones que querían dar para dejar limpios a los militares. El mismo militar ya las desmintió, el testigo sobreviviente ya también está dando declaraciones, eso es porquería y suciedad lo que va saliendo de esa pus, ¿no? Entonces va saliendo ahí toda la mugre y pues a nosotros lo que nos podría interesar, además, perdón, de las lamentables muertes, de las lamentables e innecesarias muertes, pues es esta parte del control de la autoridad, ¿no? De todos los frenos que debería tener la autoridad para poder andar en la calle haciendo labores de seguridad, de prevención en este caso, porque no había ningún crimen en curso, de investigación,
y todo con armas en la mano y al parecer con muy poco control, tanto psicológico como de protocolos de parte de los elementos. ¿Cómo ven el asunto? Pues Bueno, fíjate aquí, que, dale, dale. la verdad, dale, Marco. Dale, Ok, Marco. ok, bueno, eh, primero hay que poner el contexto. Nuevo Laredo es una de las ciudades más peligrosas del mundo, donde ya nadie sabe quién es quién. Eh, entonces ya los nervios están de punta. Eh, como libertarios tenemos que ver la raíz del problema, ¿no? México ahorita está en una situación muy grave por el narcotráfico. Nosotros somos primeros en decir legalicen las drogas. O sea, legalizando las drogas, la violencia en México casi desaparece. Y el otro asunto, legalicen las armas. En Estados Unidos, si un escuadrón o lo que sea de policías o militares comete un error, que parece que fue este el caso, y ataca por error a personas inocentes, a civiles, aquí como están armados en Estados Unidos, también los civiles, la ley te protege para tú defender. Hay casos donde se han equivocado de casas pensando que es un laboratorio de metanfetaminas, entran a la casa del vecino o a la casa del frente en vez de la casa que era objetivo, pateando puertas y tomando prisioneros o arrestando gente o incluso disparando a gente que ven como amenaza, que creo que es el caso que podría haber pasado. La Constitución, la ley estadounidense, le da el derecho al civil de en lo que son peras o son manzanas, alguien entró a mi casa. Si son policías verdaderos o son policías falsos, no importa, están entrando a mi casa, yo tengo todo el derecho de defenderme. Entonces, al estar armado, tú puedes disparar contra policías, puedes disparar contra militares o contra cualquier escuadrón gubernamental que haya entrado a tu casa violentadamente para defenderte. Porque tú no sabes si ellos te confundieron por un malo y te van a matar por malo, como lo que pasó ahorita en Nuevo Laredo. Entonces, ese tipo de legislación hace que de ese tipo de instituciones en Estados Unidos sean más peligrosas. No quiere decir que no pasen las mismas cosas que pasaron en Nuevo Laredo, pasan, pero ya tienen mucho más cuidado porque la legislación te ampara. Tú como ciudadano puedes defenderte, puedes contraatacar con fuego si te ves amenazado ante tu propiedad, tu vida o tu libertad. Se puede, es válido. Lastimosamente en México eso no existe. Y de eso justamente se alimentan y les dan más valor y menos eficacia a las Fuerzas Armadas. Y hay que resaltar el hecho de que los militares no son policías, no están entrenados para el ambiente urbano. Ellos no están entrenados para eso, ellos están entrenados para otro tipo de acciones de seguridad. Por eso los militares deben regresar a los cuarteles y la policía tiene que encargarse de esto. Y una población armada, una población civil armada, también es de cuidado, porque los policías tampoco van a luego operar tan fácil y atacar tan fácil, sabiendo que los civiles también pueden responder al fuego. Entonces hay muchos factores en los cuales los libertarios damos soluciones de raíz para que este tipo de cosas no sucedan. Fíjate que, ah, bueno, ya sabemos que a la 4T, si se le cae el metro es culpa de Calderón porque le sopló, o, o Empujó. si se caen las inversiones es porque Calderón le dijo a sus cuates que dejaran de invertir. Entonces, no podemos esperar nada de ellos que sea inteligente, porque solamente saben aplaudir, pero no podemos evitar pensar que esto es fruto de la misma estrategia que ciertamente implementó Calderón, ¿no? Ujú. ¿Por qué el PG no lo ha arreglado? Pues porque ese güey con trabajo se limpia, ¿no? O sea, No le por eso le importa. dicen la vacinica desparramada de Palacio Nacional, ¿no? Como, ¿a qué huele? Pues a derrame cerebral. Entonces, el problema es de raíz, ¿no? Se fortalecieron la potencia de fuego, se fortaleció la potencia de fuego, se fortaleció el, la capacidad bélica, ¿no? Primero con la Policía Federal,
y después ahora con la Guardia Nacional, pero al mismo tiempo fue un proceso de desensamblar más el Estado de Derecho. ¿Cómo? Sí, ahora pues, la noticia está muy, bueno, ya prácticamente ya pasó lo de García Luna, pero en esa época se empezaron a poner este grupo, ¿cómo se llama? Estrategias de control, ¿no? Para los policías. Se les hacían cuestionarios, pruebas de confianza, y esas cosas primero las desensambló Peña Nieto, ¿no? Y ya el PG dijo, ya no importa, ¿para qué queremos policía federal si tenemos soldados? Entonces, incluso lo he visto en Chairos, ¿no? Que dicen, oye, sí es cierto, eso sí estuvo mal, ¿no? Y eso lo saben porque son gente que tiene que estar viajando entre los estados todo el tiempo. Y le digo, ¿cuándo fue la última vez que viste un policía federal? Con Peña Nieto, ¿no, güey? Dice, sí, pues sí. Entonces, en lugar de fortalecer la Procuración de Justicia, en lugar de, porque eso tampoco lo hizo Calderón, porque por eso García Luna pudo hacer lo que hizo, ¿no? En lugar de fortalecer la Procuración de Justicia, fortalecer el Estado de Derecho, darle más independencia, no, eso lo mantienen bien, bien ahí sin moverse, porque esa parte también les puede afectar a ellos, porque entonces podrían perseguirlos a cualquiera y ellos están incluidos entre los criminales. Entonces, como no quieren que no haya ni el más mínimo riesgo de que quien ellos digan no puede pisar la cárcel, ¿no? Entonces no hay Estado de Derecho, ¿no? La acción de los militares, ciertamente un militar, pues para eso está, y ya lo habíamos visto con Calderón, lo vimos con Peña y lo estamos viendo ahora con el peje pues sí, otra vez, ¿no? Qué difícil ha de ser un maromero voluntario, ¿no? Para decir, no, es que Calderón mataba más, ¿no? Pues ahora sigue pasando lo mismo y va a seguir pasando lo mismo mientras no se fortalezcan las policías, mientras no se le invierta, porque no sé si vieron, porque más bien eso tampoco lo saben los chairos, ¿verdad? Pero desde que entró el peje les redujo el presupuesto a los municipios y sobre todo el presupuesto de seguridad, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué tenemos más muerte? ¿Por qué tenemos más, ay, me escribió Víctor, qué buena onda. ¿Por qué tenemos esto? Porque lo empeoró. Le hizo lo mismo que al ISABI, le hizo lo mismo que al INAI, le hizo lo mismo que al INEGI. Todo lo que toca, por eso dicen el cacas, ¿no? Es como el toque del rey Midas, pero al revés, ¿no? Todo lo las hizo shit, paz. Voy a mejorar la seguridad, mocos. Voy a mejorar la salud, huevos. Voy a mejorar la educación y ahora tienen que estudiar a Gramsci y a Dos Santos y no sé qué tanta porquería los pobres profesores que con trabajos hablan también, ¿verdad? Porque son de la CENTE o del CENTE, ¿no? Unos son de la coordinadora y otros son del sindicato, por eso es la CENTE, ¿no? La coordinadora y los otros son del CENTE, ¿no? Igual de bestias todos, pero ahora van a ser adoctrinadores. Entonces, ¿qué es lo que nos espera? Lo mismo y peor hasta que llegue, primero hasta que se vayan estos y hasta que llegue alguien al que se le ocurra decir, oigan, ¿y si nos encargamos de mejorar la procuración de justicia y el Estado de Derecho? Y a lo mejor, ¿no? A lo mejor en ese momento vamos a poder lograr algo. Pero como dice Marco, ¿no? Si no hay, mientras las drogas estén penalizadas y las armas estén prohibidas, no hay para dónde moverse. No, es imposible que esto mejore si eso sigue así, porque está podrido de raíz, ¿no? No se puede mover para otro lado. Me gustan mucho las intervenciones de ambos porque ambas se enfocan en las posibilidades de lo que los libertarios y la escuela austriaca y todo le pueden dar de bueno a este país. Pero me interesa sobre todo lo que estás diciendo ahorita, Fer, lo que estás diciendo, Fer. Eh, Efectivamente, tenemos que crear, porque ni siquiera existe, tenemos que de veras crear un Estado de Derecho. Tenemos una constitución, bueno, una constitución de la República, tenemos un montón de constituciones estatales, tenemos leyes, reglamentos y todo, pero no hemos construido un Estado de Derecho. Entonces,
ese espíritu del Estado de Derecho no es nada más que encarcelen a la gente, es crear un espíritu en las leyes en donde el Estado está limitado y las leyes están hechas para que nosotros mantengamos a raya al leviatán, le dicen al Estado, al monstruo este, donde nosotros podamos mantenerlo a raya. El ejemplo del Estado de Derecho lo mencionan mucho en Suiza, donde llegó el primer ministro a intentar quitarle la tierra a uno de los campesinos suizos y le dice, señor, vivimos en un Estado de Derecho. O sea, si me la puedes quitar por la buena, pues quítamela, pero yo ni me preocupo de decirte sí o no, porque vivimos en un Estado de Derecho y yo conozco mis derechos, conozco las leyes y además conozco el espíritu de las leyes que sé que están ahí para amparar mi propiedad, mi trabajo, mi tiempo, mis cosas, mi persona. Entonces, ese espíritu de las leyes bien enfocado, bien conocido, eso falta muchísimo y eso nos remite a todo lo que decías tú, ¿no, Marco? En cuanto a que puede existir una legítima defensa, bueno, es parte de un Estado de Derecho fuerte donde ambas partes se reconocen como iguales y no como un mandante y un súbdito, ¿no? Porque ahorita es lo que hay, o sea, si Andrés Manuel quiere, y ya me imagino las pataletas y las rabietas que se aventó para buscar la manera de presionar a Tesla, que no, que yo creo que ya entró con la consigna de que iba a perder y que se iban a poner en donde se tenían que poner y no se iban a poner en Morelos o en Tabasco donde el señor quería, este, que le encargue a sus abogados o la anécdota que él mismo platicó, oigan, denme un dictamen si se debe quedar si se debe seguir construyendo el aeropuerto de Texcoco o no, un dictamen técnico, ni siquiera legal. Y ya que le dan su dictamen legal, dice, bueno, pues de todos modos no, de todos modos no, de todos modos yo digo que no y vamos a preguntarle al pueblo y buscar siempre la manera de estar torciendo y torciendo. Y eso sí, diría Peña Nieto, que es muy mexicano, que es muy cultural, pues a lo mejor sí es cierto en este caso, ¿no? Sí es muy cultural eso de andar viendo cómo le encontramos la torcedura a la ley. No, no leemos la Constitución por entenderla, sino por buscarle ahí el recovequito ese que me ayude a librarme. Por eso la Constitución, la inglesa o la gringa, que son muy, bueno, no hay Constitución inglesa, no, no vayan a reclamar después porque digo barrabasadas aquí. Pero bueno, la ley en general que se va construyendo a partir de los precedentes y que es muy general en su formación, pero que se va construyendo a partir de los precedentes que se deciden precisamente, y otra vez me regreso a lo que decías, Fer, al Poder Judicial, y ahí se van construyendo y se va haciendo una cosa viva y se va revisando y se va formando y entonces ya no tiene tampoco tanta razón de ser el chisme de los diputados y senadores, ¿no? Ya no están ahí para estar torciendo o hacer, o ir formando la ley o deformándola cada que les das tu gana y hacer leyes a modo como la ley Bartlett, como la ley este, Esquivel o la ley la que les des, la ley Taibo, o sea, que vayan torciendo las cosas con un cortoplacismo y con unas vistas tan cortitas que realmente da coraje, ¿no? Yo le decía a mi más querido amigo Chairo, que sigue siendo mi amigo y sigue siendo Chairo, cuando entró al Congreso y gritaron en su primera sesión, el Congreso anterior, el que entró en el 18, en agosto del 18, que lo primero que hicieron fue gritar, es un honor estar con Obrador. Y le digo, güey, te cae que no te preocupa. No te preocupa ni tantito que sean 300 personas con tanto poder al servicio de los caprichos de una sola persona. No te preocupa ni tantito. Y él decía, no. Y así hay un montón. Ya la última vez hacíamos las cuentas de como cuántos son. Son como 7 millones de tarados que están igual, que no les importa que estemos en un virreinato otra vez. Ya me extendí, ya me enojé, pero síganle, perdón.
Es que esto que acabas de decir, lo hemos platicado muchas veces, pero es esa batalla cultural que ha dado la izquierda desde 1940 en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ya la ganaron, ya ganaron. O sea, Estos son eh, 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 solamente el mundo se divide entre pobres y ricos porque los países ricos más o menos defienden el libre comercio, ¿no? Más o menos lo permiten, pero si tantito pueden, inmediatamente se van por vamos a combatir la desigualdad, vamos a aumentar. Ve a California, por ejemplo, ¿no? ya están. California es, ajá, es uno de los grandes estados, muy rico, apenas se volvió izquierdista, aumentaron los impuestos a lo salvaje. ¿Qué pasa cuando aumentan los impuestos? Cuando empiezas a meter estos derechos laborales y todo esa de porquería, ¿no? Ahora tienes un montón de gente que no les alcanza para vivir ni con 2 o 3 trabajos porque encarecieron la vida artificialmente, ¿no? La Y toda criminalidad, la propaganda, ajá, toda la la, propaganda que vemos ahorita del obradorismo, toda la propaganda dice, es que las leyes las hacen los ricos. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Y no es cierto, no es de pobres o de ricos. Cuando un izquierdista haga las leyes, todos van a estar igual de jodidos, menos el, el de la cúpula, ¿no? El del partido. Ese no va a ser pobre. Todos los demás, ahí está Cuba. Y para todo encuentran siempre, es que es la culpa de otro. Siempre, siempre. Ahí está la del sabotaje, ¿no? La pobre señora que casi pisa la presión porque se le cayeron las aspas de su lavadora en el metro. Dicen, ¿ves? Eso es sabotaje. Y digo, lo que pasa es que no te acuerdas de 1994, ¿verdad? Cuando un montón de gente que quebró se aventaban. Bueno, si decenas de estúpidos suicidándose en el metro, no joden el metro. ¿Tú crees que unas aspas de plástico las van a joder? No. Pero la gente no tiene memoria. Esos son esos 7 millones de tarados que son focas aplaudidoras maromeras con todo placer y orgullosas de ser esclavos intelectuales, pero también hay los otros millones que forman el 25% que simplemente no les importa y nada más votan por él porque les gusta. Es que es el viejito, es que es el aldeano, es el más pendejo y el mexicano siempre se va a ir por el lado del más pendejo, siempre. A mí me sorprendió, por ejemplo, hoy o ayer, escogieron a los dos miembros del Consejo del INAI. Uno de los que escogieron, este güey se llama Raúl Luna, ¿no? Es de los que tuvo la peor calificación y el Senado lo escogió. ¿Por qué escogen al que tiene la peor calificación? Es porque ese Senado no trabaja para México, no trabaja para hacer lo que deben de hacer individualmente. Lo que tú decías, no te da miedo esos 300 que están, olvídate los 300, hay unos cuantos milloncitos que están igual, Sí, ¿no? no, bueno. Esa batalla cultural ya está perdida, ¿no? Ya está, o sea, ya está perdida. Pues ahora hay que darla, ¿no? Pero te enfrentas con otros que, es que eso se oye muy acá, no, yo no digo batalla cultural, pues entonces quédate ahí, estorbando, sigue, y sin hacer nada, hombre. Diviértete, pues, no, dispárale a las busca mariposas amarillas o fúmatelas, no sé, haz lo que quieras. es interesante el Sí. tema de la cultura que mencionas, porque yo todavía ando indeciso de si el sistema hace la cultura o la cultura hace el sistema. Mira, No, es muy fácil. A los dos los hacen los seres humanos. Y tú naciste en una familia que ya tiene una cultura y ya está en un sistema. claro, exacto, o sea, es el huevo o la gallina, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Estados Unidos tú ves realmente la gente, a veces no censura YouTube, la gente oscura tiene tendencia a hacer cosas que no se deben hacer. Pero estudias y analizas su historia y era una cultura bastante conservadora hace mucho tiempo, con muchos valores, con muchas cosas, donde la familia era más unida, independientemente de qué modelo de familia estamos hablando, pero la familia era unida y no había esa cultura de la delincuencia en esas personas. Desde que se implantó el socialismo de, ay, pobrecitos, en los 60 se desintegró la sociedad de ellos. No solamente ellos, los indios que también fueron súper victimizados y súper ayudados por el gobierno, entraron en la misma dinámica. Curiosamente, las culturas de aquí cambiaron no por el color de piel, cambiaron porque el gobierno, por su color de piel, les dio un trato diferente a los demás, una desigualdad ante la ley, lo cual
lo cual creó una cultura asociada al color de piel con ciertos tipos de comportamiento muy parecidos a los que estamos viendo en México de esos 7 millones o más, que también sufren el mismo tipo de trato, y los que no recibieron ningún tipo de ayuda de gobierno ni ningún tipo de trato especial de gobierno, que es muy diferente esa cultura. Entonces, ¿cuál empezó, cuál no empezó? Es difícil saber, no sabemos quién empezó. Lo que sí sabemos es que un sistema perverso crea gente perversa. Son incentivos perversos que crea gente perversa. Y en México, vaya que el sistema es perverso. Desde el presidente hasta el que limpia los baños, está incentivado por incentivos perversos. Aquí en Estados Unidos no llega a ese punto todavía. A menos que seas de una raza que no sea la blanca. Ahí sí, los incentivos son perversos también. Entonces, limpiar ese sistema perverso va a ser muy difícil. La ley, como decía Rubén, es parte del orden espontáneo, ha evolucionado de acuerdo a las circunstancias. Un nuevo caso decía, ah, caray, esto no lo contempló la ley, y hacían una nueva ley de acuerdo al caso que salía de la realidad. Ahora, el político de turno dice, no, porque me suda la espalda, voy a crear esta ley. Y van creando leyes totalmente artificiales, nada aplicables a la realidad. Por eso, como hablaba de constituciones muy sólidas, Estados Unidos en la segunda enmienda le da el poder al pueblo de contener al Leviatán, no con razonamiento, no con materia cultural, con armas. Dice, o sea, tú no vas a pasar de aquí porque tenemos las armas, no vas a dejar que el Estado crezca porque tenemos, o sea, la segunda enmienda, por algo lo dejaron en la segunda y no la quinta y no la séptima, o sea, lo dejaron en el segundo lugar porque es muy importante contener al gran Leviatán. Y lo vimos cuando hubo las restricciones de COVID, el gobierno se echó para atrás cuando la gente dijo, no me vas a cerrar, no vas a parar mis actividades, yo me la voy a jugar con el virus. No, pero es que vamos a ir por ti, no. Y se salieron a las calles y se pusieron, tú no vas a pasar de aquí. Y es un país que no sufrió tanto como otros países donde la población, como en China, no tuvo más que doblegarse como borreguitos ante los dictadores. Y mencionas el caso de China y es un muy buen ejemplo de un estado poderoso, súper poderoso, súper autoritario, metido en la vida de la gente, decidiendo cuántos hijos pueden tener, en qué ciudad deben vivir, en qué deben trabajar, todo, 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 todo. Pero también, y en eso se parece mucho a México, un estado que deja la aplicación de la ley con con una laxitud, con una arbitrariedad, con un montón de cosas, que es el caldo perfecto para crear un montón de corrupción y un montón de espacios ahí que permitan las corruptelas. Marco, usted te perdimos. Ah, perdón. Que estabas Estaba tapando limpiando ahí, una basura. estabas ahí, censurando a Zuckerberg. Este, Entonces, ¿No? Con unas leyes tan complicadas y tan metidas y tan imposibles de aplicar que son el espacio para la corrupción, ¿no? Igual que en México, y por eso me quería regresar al caso, igualito que en México, o sea, desde los tiempos del PRI, pues uno sabía que existía la ley, pero sabes que existe la forma de brincártela, sabes que existe el coyote, sabes que existe siempre hay la manera de no tener que andar ahí sufriendo. es que Eso son en tantas las México. leyes que pone el gobierno mexicano que no, ya no sabes qué onda y puedes encontrar un hueco y se Y, contradicen entre ellas. O sea, impresionante. y si no le encuentras el hueco en la ley, le encuentras el hueco en la persona y en el ejecutor y en el burócrata que está dispuesto a brincársela por unos billetines. Así es. Oigan, rapidísimo, ya para ir cerrando, les platicaba que me encontré un hermoso tuit, y ahorita ya no lo encontré, pero un tuit de un chairo muy triste, muy enojado, yo creo que le pegó duro la marcha del 26, hablando de noticias, no hablamos de la marcha del 26, pues no hay mucho que platicar, porque estuvo igual que la del 13, ahora necesitamos que eso se convierta en acciones, pero este chairín decía que cada que preguntaba, cuál era
¿qué estaba tan mal? Que de qué nos quejamos los de la derecha, los conservadores, los fifís, y todo su clasificación, que nos quejamos de las mismas cosas que dice Loret en el noticiero, nada más, y que no tendríamos razón para quejarnos, que todo eso es una narrativa de los medios oligárquicos que siguen ahí nada más dándonos las noticias y diciéndonos qué pensar. Este, ¿Qué dirían ustedes que ha sido lo peorcito y lo más tangible de este sexenio en los últimos 5 años? ¿Ustedes cómo lo van viendo? Yo voy a ser Bueno, breve, porque, primero, ajá, dale, Marco. dale, yo voy a darte espacio porque este es mi comentario muy breve al respecto. Los chairos han perdido la noción de la realidad. O sea, no ven la realidad, no la ven. Son gente fanatizada que solamente va a ver lo que su amo y señor diga. Se acabó, o sea, hay el lavado mental. Gramsci explicó muy bien cómo se hace el lavado mental, se ha aplicado y está funcionando. Lastimosamente siempre voy al ejemplo de Bolivia porque yo lo viví en persona. Apenas han vivido ustedes 3 años de lo que es ese adoctrinamiento. La versión chaira boliviana ya están dispuestos a ser kamikazes por su líder y a ser mercenarios por su líder. O sea, ya el adoctrinamiento de no ver la realidad ha traspasado lo que ustedes apenas están empezando a ver. Lo que se viene, si el adoctrinamiento sigue, es una ceguera total de la moral, de la realidad, de respeto a la vida, completo. Son zombies programados para hacer lo que el amo diga. Es peligroso, no es un chiste. El primer síntoma que estamos viendo es la ceguera de la realidad. Pronto van a ser personas que con un botón, así como un robot, hagan lo que diga el líder, sin importar las circunstancias, la realidad, las razones, los hechos, las evidencias. Adelante. Fíjate que ahorita que describías lo que escribió este Chairín, me pareció estar escuchando al Fisgón, ¿no? Porque es justamente, así es como habla el Fisgón. Dice, entonces crean esta narrativa en la que todo está mal, porque ya no cuentan con sus privilegios y porque ahora ya los negocios ya no son para ellos, ¿no? Y no ven que el gobierno ahora se preocupa por los más pobres y está inyectando dinero ese bienestar ha impedido que más gente vaya a la pobreza. Y ven la inflación, pero no se dan cuenta que gracias al incremento del salario mínimo, no, la gente no está sufriendo la inflación. Y tú así como con este güey, o sea, a ver, váyanse a la página de Hacienda, ¿no? Vean cuánto subió la deuda pública, cómo pasó de 11 millones a casi 14 billones de pesos, ¿no? Y entonces ese es un incremento del 25%. Y dices, ay, es que aumentó el salario mínimo. Ah, si se van al último año de Peña Nieto, la crítica que se le hacía era que los millones de empleos que se formaron ganaban un poquito más del salario mínimo, ¿no? Y otros eran del salario mínimo. Pero la población que ganaba el salario mínimo siempre ha sido ínfima, ¿no? ¿Por qué razón? Y lo mantenían bajo. ¿Por qué? Porque si lo mantenían alto el salario mínimo, hay desempleo. ¿Y por qué hay desempleo? Porque entonces el salario mínimo es el que no debería de existir entre dos personas libres que están haciendo un contrato, ¿ya? Uno ofrece lo que puede pagar y también por lo que el otro puede trabajar, ¿no? De otro modo, pones un salario mínimo y hay desempleo. Pero eso no les importa a los chairos porque además la mayoría de ellos no ganan el salario mínimo porque los vemos todo el tiempo tuiteando, Facebook, ¿no? Se van a sus marchas y todos tienen su celular, entonces ya no les aplica porque, y ese es el problema que tiene México. Más del 40% de la población no participa en las elecciones, ni les interesa. Ellos ven telenovelas, ellos ven Venga la Alegría y todas estas porquerías, ¿no? O simplemente se la pasan viendo memes todo el día, lo que sea. Entonces, entre los que no tienen tiempo
para pensar en la política porque no tienen lo suficiente para vivir. Y los otros que se la pasan viendo memes. Por eso decía, es como ser un libertario en el planeta de los chairos, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces me estás diciendo que la lucha por la justicia social da derecho al gobierno o a ti mismo de violar los derechos de otro. ¿Cuál derecho de otro se ha violado? A ver, si dice ahí que la ley, que tienes el derecho a la salud, y cuando tocaron el INSABI, el primer reporte fue 15 millones de personas sin servicios de salud, ¿de qué estás presumiendo? Pero ese es justamente el adoctrinamiento del que habla Marco, ¿no? No, Todo es un logro, todo es un logro, ¿no? Y ahorita que ya se activaron con la educación, la verdad no sé qué va a pasar. Vamos a tener una generación de idiotas, pero severa, o sea, si de por sí no teníamos mucho de qué presumir, ahora se va a poner feo y peligrosos. y peligrosos, Si hay algo y peligrosos, sí, porque si hay algo que distingue aquí este cohete, es la falta de imaginación. Sí, efectivamente, no estamos tan peor, digo, no estamos en una hambruna generalizada, no estamos en una guerra, no estamos en una guerra civil, no estamos en temas de ese tipo, pero carajo, lo que falta es imaginación, porque efectivamente lo que es desde la deuda, con lo que está sosteniendo ahorita las apariencias, es un alfilerito clavado en ladrillo, ¿eh? Se va a caer en cualquier momento y entonces vamos a ver la peor cara ahora sí. Y lo único que necesitamos es un empujoncito tan leve que de veras que lo único que falta es imaginación para ver el panorama completo de todo el desmadre que se puede generar. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. y ojalá le explote a él, porque además hay otra cosa, ¿no? Cuando uno ve Venezuela y Bolivia, dice uno, bueno, ¿significa que los venezolanos o los bolivianos son más estúpidos que los mexicanos? No. En Venezuela, el ejército se hizo narcotraficante, Bueno, sí, sí. ¿no? Y Y, si y lo, atendemos y, y lo reportó, y lo reportaba Calderón. ¿Y hoy quién se encarga de las aduanas en México? los militares. Entonces, lo que está buscando con toda su fuerza es la putrefacción y la corrupción de los militares mexicanos, ¿no? Claro, es un poquito más complicado, ¿no? Porque primero, somos un país más grande, tenemos 32 zonas militares y cada una tiene su general, y eso de que mi general es mi general, cuidado, ve ese cabrón que yo también soy general, ¿no? Va a ser interesante. Pero sí, ojalá, ese sería el peor escenario, que el ejército mexicano tomara la decisión de, ¿saben qué? Pues vamos a quedarnos con todo. Poquito nos falta, pues ya de una vez, el último Ujú. jalón. Sí, pero eso sí estaría un poquito más difícil, o sea, no son Sí, impolutos, ¿no? O sea, ya lo vimos, se dejan corromper también, pero no ha habido una corrupción generalizada como sí pasó en Venezuela, donde los militares, la clase militar es la que sostiene a Maduro, porque es lo que son, ellos son los únicos que comen todos los días Es- y que es- pueden esa viajar. transformación, esa transformación pasó casi 10 años después que entró. Entonces, ahorita Ajá. apenas vamos a 3 años, ¿no? En México, entonces habrá que ver de aquí a 10 años qué pasa. En Bolivia empezó a los 15 años. O sea, cada país va a ser diferente, pero lo que buscan es eso que dijiste. Y suena trágico, suena un poco pesimista, pero todo apunta a que vamos para allá. sí, ya lo vimos. Si hacemos caso al juicio de García Luna, pues ya sabemos que sí, efectivamente, el ejército y el narco están en la misma cama, ¿no? Y si atendemos, no por hablar nada más del sexenio de Calderón, porque pues los militares son los mismos que están ahí desde Calderón hasta Peña Nieto y hasta ahora, y Cienfuegos no lo mandaron a extraditar por buenas gentes, ¿verdad? Entonces no es que haya ahí una maldad específica y especial en el calderonato o en el peñato o en el pejato. Así es. No, Es y muy además apareció en el juicio de García Luna,
como lo platicábamos la vez pasada, también apareció el peje, También. aunque no le guste. Ahí estaba ya y a lo mejor desde entonces está pensando, oye, eso lo quiero yo. Sí. Está padre que menciones eso porque los libertarios justamente no defendemos a ningún político, ¿no? Justamente nosotros no llegamos a decir, yo voy a hacer esto porque creo que es mejor, no. Vamos a decir, sáquense políticos y tú decides qué es mejor. Y aquí estamos denunciando no solamente a la 4T, estamos denunciando toda la posición mediocre, socialista, que se encargó de dejar el país sembradito, fértil, para que llegara el socialismo del siglo XXI. Pero lo hizo excelente. El PRI, durante 60 años, con ese adoctrinamiento del cual la 4T está alimentando, tiene mucho que agradecerle la 4T al PRI, y el PAN, que llegó a supuestamente ser el cambio para nada más ser la misma chola con otra pollera. Realmente una vergüenza, una lástima la calidad de los políticos durante toda la historia del país. Y los libertarios denunciamos eso. Justamente queremos romper esa ruleta. Pues así estamos. Yo me despido, jóvenes. Les agradezco mucho haber tenido otra vez chance de platicar con ustedes. Ojalá y los que nos puedan estar escuchando en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, nos dejen comentarios, revisiones, nos ayuda a mejorar, nos ayuda a crecer, nos ayuda a todo. Y pues nada, yo nada más agradecer su participación y no sé si quieran agregar algo para cerrar. Yo Nada nada más más que se decir, pongan a pensar en el Estado de Derecho. Nada más piensen en eso. ¿Qué significa Estado de Derecho? ¿Para qué quieres un Estado si no hay Estado de Derecho? así es. Es un reinado. Es un Estado de Derecho, es un reinado. Y búscanlo en Wikipedia, se van a llevar una sorpresota de lo diferente que es el Estado de Derecho, como el Rechtsstaat, como la cosa esta que es el... Tú lo pronunciarás mejor, pero ahorita me ayudas. Porque es una palabra, supongo que alemana. El Rechtsstaat. Búsquenlo y se darán cuenta que andamos bien lejos de todos esos temas. Así es. Señores, el futuro es libertario. Muchas gracias. Buenas noches.